versículos los cuales nos deben de ayudar como hijos de Dios, y sobre todo yo lo he titulado El hombre de la noche y el hombre del día. Para ello, pues, vamos a irnos a Tesalonicenses, al capítulo 5, personas de la noche y personas del día. Primera Tesalonicenses 5, los versículos del 4 al 11. Todos sabemos que, fijaros que ya aquí cuando Pablo está escribiendo, pues ya pone la noche como donde está la embriaguez, donde suceden las cosas, y las personas del día pues son la luz. Y fijaros, ya Pablo escribe esto, nosotros que durante tantos años, tanto John como yo, hemos estado en la calle viviendo la noche, pues fijaros lo que hemos visto, y Pablo pues fijaros en aquellos tiempos, cuanto más ahora. Vivimos en un mundo el cual pues hay una mezcla de diversos grupos étnicos, bien culturales, bien religiones o sistemas políticos. Pero lo que sí hay claro es una cosa: a pesar de todas las diferencias, a pesar de todo lo que hay en el mundo, solo hay dos clases de personas en el mundo. Solo hay dos clases de personas en el mundo. Están los creyentes y los incrédulos. Es decir, los redimidos y las personas que no son redimidas. Los salvos y los perdidos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quienes están en el reino de Dios y quienes están en el reino de las tinieblas. Quienes aman a Dios y quienes le odian. Quienes van a la vida eterna y quienes van al castigo eterno. Quienes están para siempre con el Señor y quienes estarán separados para siempre del Señor. O como un hermano en una ocasión dijo con un poquito de humor: los santos y los tantos. Entonces, en este pasaje, Pablo contrasta a las personas de la noche con la incredulidad, con los incrédulos, y las personas del día con los creyentes. Las personas de la noche están asociadas a la oscuridad, al sueño, a la embriaguez, y las personas del día están con la luz, como están en alerta, están sobrios. La verdad por la cual los incrédulos están en la oscuridad y los creyentes en la luz tiene su raíz en el Antiguo Testamento. En el Salmo 107, los versículos 10 al 12, el salmista describe a los incrédulos como alguien que habita en las más densas mansas de las tinieblas por haberse revelado a la palabra de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Luego, el versículo 13 al 16, el salmista pues describe la transformación de personas de la noche en personas del día. Dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de sus tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Isaías también habla de la transformación de la oscuridad a la espiritualidad de la luz. También en Isaías es donde nos revela que la luz es el Mesías. Mateo también nos registra, nos dice que el cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento, que el Mesías será una luz para su pueblo, pero también para los gentiles. Juan declaró
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo pasan las personas de las tinieblas a la luz? Al contar esta experiencia tan dramática de Pablo, de su conversión, cuando se dirige al rey Agripa, Jesús le dice que Jesús lo había enviado para evangelizar, para predicar a los gentiles. Hechos capítulo 26 dice, versículo 18, para que abra su ojo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta última frase, hermanos, es clave. Dejar la oscuridad del pecado y la incredulidad y pasar a una persona redimida del día. Se debe de estar en el día, entre los santificados, quien pone su fe, como nos dice Colosenses capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino amado de su Hijo. Efesios capítulo 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y primera de Pedro 2:9, ¿qué es lo que se nos dice? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, estábamos en tinieblas, hemos tenido el privilegio de poder ser hijos de Dios. Por eso el propósito del apóstol que tiene aquí de contrastar los salvos y los perdidos en este pasaje era para consolar a los tesalonicenses. A pesar de las enseñanzas que Pablo durante su estancia en la ciudad había hecho, a los tesalonicenses le preocupaba su futuro. ¿Y por qué le preocupaba su futuro? Porque había falsos maestros que intentaban engañarlos, igual que está sucediendo hoy. Había falsos maestros que estaban intentando engañarlos, igual que están haciendo hoy. Fijaros, dicen que la Biblia está un poco anticuada y tenemos lo mismo. Los mismos falsos maestros tenemos hoy en día. Por eso a ellos le atribulaba varias preguntas y preguntas comunicadas a Pablo por Timoteo, que había regresado recientemente de Tesalónica. Los tesalonicenses temían que los seres amados que habían muerto se perdieran en el arrebatamiento. De modo que Pablo les aseguró en el capítulo 4, los versículos 13 al 18, donde nos habla de la venida del Señor, y concretamente en el 4:16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso, la curiosidad de los tesalonicenses sobre cuándo sucedería el día del Señor. El apóstol les recuerda, capítulo 5, versículo 1, acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y el versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por lo tanto, el tiempo de su venida no se revelará. Tenían ese temor, tenían preocupaciones, y los tesalonicenses tienen algo paralelo con Miqueas, con el libro de Miqueas. En el libro de Miqueas, quien predicó un mensaje de juicio lesionador y aterrador, que causó preocupación en ese momento y ansiedad en los redimidos. Pero ¿qué pasa? El Señor los tranquilizó a su pueblo, diciéndole que no experimentarían el juicio. Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. De igual forma, Pablo tranquilizó a los nuevos creyentes de Tesalónica, diciéndoles que no se enfrentarían a la ira de Dios. Lo hizo por medio de una serie de contrastes entre las personas de la noche y las personas del día. Ya tuvimos oportunidad, también hablé de la ira de Dios.
Pablo les da una descripción multifacética de la diferencia que hay entre los creyentes y los incrédulos y las implicaciones que hay para cada uno. Relativo al día del Señor, al hacerlo, el apóstol deja claro que los temores de los tesalonicenses sobre estar en el día del Señor eran infundadas, no tenían sostenibilidad. Los creyentes son personas de la luz y no van a experimentar la oscuridad del día del Señor. Eso lo tenemos que tener claro. Y en estos versículos hay 3 características distintivas que diferencian las personas de la luz, los creyentes, como las personas de la noche, los incrédulos. No voy a estar repitiendo cada vez que veáis que digo la noche, estamos hablando de incrédulos. Cuando digo el día, estamos hablando de creyentes. Y en esto tenemos 3 características que nos hablan de su naturaleza, de su comportamiento y de su destino. El primer punto dice el carácter distintivo de la naturaleza del creyente. Versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Los tesalonicenses, como hijos de Dios, no experimentarían el día del Señor, a diferencia de los incrédulos. Los creyentes no están en tinieblas, poseen una naturaleza completamente diferente, o debemos de tener una naturaleza completamente diferente al incrédulo. No pertenecemos a la noche, no pertenecemos a ese mundo, no somos parte del reino de Satanás, somos totalmente opuestos. La noche espiritual envuelve a los incrédulos, incluye la oscuridad moral e intelectual. Es la oscuridad, esa oscuridad intelectual, yo la denomino la de la ignorancia. Son ignorantes, por una parte, y la oscuridad moral del pecado es por otra. De no saber qué es la verdad y de no hacer lo que es correcto. La noche, todos hemos visto la noche. ¿Se hacen más cosas malas que buenas? Bueno, para los que trabajáis de noche con el camión, estáis trabajando de noche, es distinto. Entonces, la noche siempre es algo malo. No hay nada bueno en la noche. La mayoría de las personas escogen permanecer en la oscuridad. Es mejor permanecer en la oscuridad, como le explicó Jesús a Nicodemo en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que su obra no sea reprendida. Pablo también le escribió a los Efesios en el capítulo 4, versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, los incrédulos no solo están en la oscuridad porque no conocen la verdad, sino también porque aman esa iniquidad. No es porque no la conozcan, sino porque también aman esa iniquidad. Efesios 5 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pablo lo había ya descrito gráficamente en esta epístola de Efesios, la vida antigua que teníamos nosotros, la vida antigua antes de ser creyentes. Efesios 2, los versículos del 1 al 3. Lucas, Jesús llamó a Satanás la potestad de las tinieblas.
en Efesios como el príncipe de la potestad del aire. En Mateo lo vimos con Gerson, y todos los incrédulos en la oscuridad eterna del infierno. Por eso, hermanos, los creyentes no están perdidos en esa oscuridad, en esa ignorancia, en ese pecado, en esa rebelión. El creyente está totalmente al contrario. Juan 8:12, ¿qué es lo que dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Son versículos que los tendríamos que llevar en nuestra mente diariamente. También el Sermón del Monte llamó a los creyentes la luz del mundo. En la primera epístola de Juan también lo dijo que andan en luz como Él está en luz. Hermanos, los creyentes no están en la oscuridad intelectual porque conocen la verdad, ni están en la oscuridad moral porque conocen y porque practican la verdad. Fijaros qué diferencia hay. Antes veíamos el pecado y la ignorancia. Ahora el cristiano conoce la verdad y practica la verdad. Puesto que la naturaleza del cristiano es distinta de la de los incrédulos, los creyentes no necesitan temer el día que venga, el día del Señor. No nos va a sorprender como ladrón en la noche. El día del Señor es un día de tinieblas, es el día que va a ser la oscuridad y no va a haber luz. Pues para las personas de la noche sí tendrán que tener miedo, pero las personas del día no vamos a tener, porque no vamos a formar parte de Él, no vamos a estar, no lo vamos a ver. Los creyentes, lejos de estar en la oscuridad, hermanos, son hijos de la luz, hijos del día. La frase esa, hijos de, suele ser parte de una expresión hebrea que describe la influencia dominante de una persona. En el Antiguo Testamento se usaba la frase hijos de Belial, que eran los hombres despreciables, que eran hijos del diablo por naturaleza. Por eso, hermanos, él describía a los creyentes como hijos de la luz, es decir, que la luz es la influencia dominante en la vida de cada uno de nosotros. Por eso la luz pertenece al día y la oscuridad a la noche. Para llegar a donde quería Pablo, declaró que no somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, los creyentes viven en una esfera completamente diferente a quienes experimentan la ira de Dios. Somos hijos de la luz, hijos del día. Los creyentes andan como en vida nueva. Somos nuevas criaturas, somos nueva creación. No se nos puede olvidar. Por tanto, los tesalonicenses no necesitaban temer perderse el arrebatamiento, estar atrapados en el día del Señor o experimentar la ira y condenación de Dios. Los creyentes viven o deben vivir en una esfera de vida separada de todo mal, En segundo lugar, el carácter distintivo del comportamiento de los creyentes, versículos del 6 al 8, dice: por tanto, no durmáis como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí la frase por tanto nos está haciendo hincapié en la relación inseparable
de la naturaleza del cristiano y su comportamiento, entre su carácter y su conducta. Es una verdad que la estamos y la podemos ver durante todo el Nuevo Testamento. Por eso Pablo exhorta a los tesalonicenses: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol no necesitaba exhortarlos para ser personas de día, porque su naturaleza estaba fijada para siempre en el poder divino, transformado, regenerado en la salvación. Por eso Pablo exhorta a los tesalonicenses a vivir en conformidad con su nueva naturaleza, algo que a veces se nos olvida. Somos nuevas criaturas, tenemos que vivir de forma diferente al mundo. Y daros cuenta, hermanos, que aquí cuando Pablo habla, está hablando y pone los verbos en presente, indica que en ese momento debían de ser conscientes, alertas y sobrios continuamente. No podemos descuidarnos, tenemos que estar alerta continuamente. Y vemos que en lugar de amenazarlo con un castigo, el apóstol, ¿qué es lo que le hace? Apela a un sentido de dignidad espiritual, como los hijos de día y de la luz. Era imposible, hermanos, para los tesalonicenses participar en las obras de la oscuridad. Era imposible, pero tenían sus dudas. El término durmamos, esta es una palabra que la podemos ver de muchas formas. Hay gente que se ríe metafóricamente cuando hablamos de la muerte, cuando durmamos, se ríen, pero bueno, aquí vemos que está agregando otra dimensión más al retrato de las personas de la noche, los demás a quienes se refiere por ser hijos de la noche y la oscuridad. Por eso, hermanos, las personas de la noche, las personas que están dormidas, vemos que hay una indiferencia espiritual total. Viven como si no hubiera juicio para ellos. Viven como: aquí yo soy y yo sé el que tengo la verdad. Hermano, hay que decirlo, tristemente, aunque muchas personas de la noche están dormidas a esa realidad espiritual. ¿Pero qué pasa? A esa realidad espiritual están dormidas, pero muy despiertas para la lujuria de la carne. Muy despiertas. Para una cosa dormida, pero para otra están muy despiertas. Los tesalonicenses, como personas del día, se habían librado de la noche oscura del pecado, de la ignorancia, de la rebelión, de la incredulidad. Por eso era descabellado que caminaran en la oscuridad los tesalonicenses. No hay lugar para la vida de la noche entre las personas del día. Una verdad que Pablo recalca en su exhortación en Romanos, en el capítulo 13. El apóstol también nos recuerda en Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, la gracia redentora también es gracia santificadora. Que no se nos olvide vivir de forma consecuente con las personas del día. ¿Qué es lo que nos va a aportar? Pues nos va a aportar consuelo a los creyentes, porque una vida recta en el Señor, ¿qué es lo que nos trae? Nos trae tranquilidad, paz, sosiego y sobre todo salvación. Sin embargo, cuando las personas andan en la oscuridad, pierden la seguridad, lo primero, se vuelven temerosos al juicio de Dios, se vuelven ciegos. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice: habiendo olvidado ¿qué? La purificación de su antiguo pecado.
Dormir es la condición natural de las personas de la noche, pero las personas del día velan. ¿Y velar qué quiere decir? Estar despierto, vigilante, atento, todo, pero tiene que ser todo rápido y atento, hermano. Por eso, a diferencia de las personas de la noche, a diferencia de las personas del día, las de la noche están adormecidas, o como un hermano también decía, atontadas. Las personas del día están despiertas, son capaces de determinar rápidamente lo que está ocurriendo en la dimensión espiritual, actúan con inteligencia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice: y procura con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible, en paz. Una persona sobria exhibe dominio propio, lleva una vida seria, recta, equilibrada, calmada, y mantiene las propiedades apropiadas en todo momento. Una vida seria y equilibrada. El sueño y la embriaguez definen la insensibilidad de las personas de la noche a esa realidad espiritual. Estar sobrio y velando describe la sensibilidad del día, de quienes son del día. Dormir y embriagarse son cosas que generalmente se hacen de noche. Estaréis de acuerdo conmigo. Aunque ahora con la pandemia a las 5 vea algunos ya que no me vean. Pero bueno, normalmente es por la noche. Dormir aquí se está refiriendo metafóricamente a la indiferencia pasiva, a esa indiferencia tan grande que hay. Embriagarse al pecado vivo, lo estamos viendo. Hay por ahí algunas series y algunas cosas que dan, no sé qué, da hasta asco verlas siquiera. Repitiendo ya lo que dije, lo que en el versículo 6 el apóstol sugiere que el temor de los tesalonicenses, creían que iba a ser parte del día del Señor, no era una preocupación que a ellos le estaba tocando permanentemente. Ya ves tú, si estaban tan preocupados que Pablo de nuevo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 tiene que recalcar que como personas del día, los tesalonicenses no tendrán parte en el día del Señor. Su naturaleza y comportamiento los separan de las personas de la noche, sobre quienes descenderá el día del Señor. Por eso, hermanos, los conceptos de velar y estar sobrio, la sugerencia que Pablo hace aquí es el del soldado. El soldado cumpliendo su deber. Por eso veía a las personas del día como que estaban vistiendo la arma de la luz. Todos sabemos que el soldado, cuando se pone la coraza de un soldado era para proteger sus órganos vitales, las zonas más vulnerables. El yelmo era el casco y era para evitar que esa forma le pudieran dar un golpe. Por eso, hermano, la coraza de la fe y del amor y el yelmo de esperanza de salvación equipan al soldado cristiano, nos equipa a nosotros para estar, como dice Efesios capítulo 6, versículo 11, estar firme a las acechanzas del diablo. Tenemos que estar atentos, el diablo va a estar detrás nuestro, y cuanto más estemos en las cosas del Señor, más nos va a atacar. Por eso cuando hablan de ese evangelio de prosperidad, yo no sé de dónde lo han sacado. También dice contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Fe, amor y esperanza. Esa es la triada suprema de la virtud cristiana. También aporta una defensa excelente contra la tentación. Si falla alguna de las tres ya, la fe es la confianza en el poder, es la creencia firme en que Dios es completamente confiable
fiable en todo lo que dice y hace. Hermano, los creyentes pueden confiar en Dios. Él nunca se desvía de su naturaleza, como nos revela la Escritura, sino al revés, que siempre es consecuente con su atributo. En Hebreo dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En segundo lugar, los creyentes pueden confiar en el poder de Dios. En tercer lugar, los creyentes pueden confiar en las promesas de Dios. En cuarto lugar, los creyentes pueden confiar en el plan soberano de Dios, que no se puede ni parar ni modificar. En el plan soberano de Dios no se puede ni parar ni modificar. Dios declaró por medio de Isaac, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Fe proporciona la defensa contra la tentación. Todo pecado es resultado de falta de fe y confianza en Dios. Por eso la fe es una coraza impenetrable que da protección segura contra cualquier tentación que nos venga. Pero para vestirla, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? El creyente tiene que estudiar y meditar las riquezas profundas de la naturaleza de Dios que nos está revelando aquí en su palabra, no en otro lado, sino en su palabra. Por eso, hermanos, debemos de estar y leer, y luego, ¿qué es lo que pasa una vez que lo hemos hecho? Tenemos que traducirlo al conocimiento, esas acciones en nuestra vida diaria, cada uno donde estemos. Si la fe forma parte de esa superficie externa, protectora y dura de la coraza cristiana, entonces el amor es ese forro interno suave. El amor a Dios también es una disuasión poderosa del pecado. Pues en todo pecado, ¿qué es lo que hay? Falta de amor. Falta de amor. ¿Y qué es el mandamiento más grande y la orden que resume toda la ley de Dios? Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso, hermanos, quienes aman a Dios de verdad no van a hacer lo que le duele a Dios, ni lo que le ofende. Los que de verdad aman a Dios. De modo que el amor y la fe forman una barrera impenetrable contra la tentación. Solo cuando falla alguna de ellas, los cristianos caen víctimas del pecado. La confianza perfecta en Dios es el amor a Él. Llevar la obediencia perfecta en el momento que nos falla, caemos. La pieza final de la armadura es el yelmo de la esperanza, la salvación, es decir, tenemos la justificación, la santificación y ese aspecto futuro de la glorificación. Y Pablo describió ese aspecto futuro de la salvación en Romanos capítulo 13, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces los creyentes recibirán la tan esperada redención de sus cuerpos. Hermanos, tenemos que tener una cosa clara, y esto es como dijéramos una cadena. Cuando la fe es débil, el amor se enfría. Cuando el amor se enfría, la esperanza se pierde. Cuando la esperanza en la promesa divina de la gloria futura es débil, los creyentes son vulnerables al pecado y la tentación. Solo quienes visten con firmeza la coraza de fe y de amor y el yelmo de esperanza de salvación pueden resistir con eficacia cualquier ataque que venga de Satanás. Y en último lugar, el carácter distintivo del destino de los creyentes. Versículos del 9 al 11.
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La verdad más lesionadora que tenemos en la Escritura es que Dios juzgará a los impíos, se los sentenciará a ese infierno eterno. La verdad bendita para los creyentes es que no lo ha puesto Dios para ira. Los creyentes no experimentarán la ira de Dios derramada sobre esos incrédulos en el día del Señor y por toda la eternidad. Aquí la palabra puesto expresa la puesta en práctica del plan soberano y divino inexorable de Dios para la salvación de los creyentes. Jesús prometió a los creyentes que le darán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, versículo 34. Pablo escribió en el libro de Efesios capítulo 1, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Cuando nos habla de ira, no se refiere a ese arrebato momentáneo de rabia que nos puede dar en un momento, ya lo expliqué en su día. La ira de Dios aquí debe incluir también el día del Señor, pues era la mayor preocupación que tenían los tesalonicenses, y Pablo le aseguró que no experimentarían ni la ira temporal del día del Señor, ni la ira del infierno, sino que encontrarte con las personas condenadas de la noche. Dios ha destinado a los creyentes ¿para qué? Para alcanzar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se refiere a las dimensiones futuras de los creyentes, a esos tres aspectos: justificación, santificación y glorificación. Y eso solo viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando habla ¿quién murió por quién? A favor nuestro, en nuestro lugar, como nuestro sustituto, expresa la única base para la salvación del creyente. Fijaros, hermanos, el mensaje glorioso del Evangelio es que la muerte sustitutiva de Cristo pagó en su totalidad la pena por los pecados de los creyentes y por tanto no pasarán el juicio de Dios. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tampoco enfrentará la condenación de Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Por eso, hermanos, esa realidad maravillosa es que todos los creyentes vamos a vivir juntamente con Él, como Jesús lo prometió. Juan 14, versículos del 1 al 3. Pablo concluye su explicación del día del Señor exhortando a los tesalonicenses a animarse unos a otros, a edificarse unos a otros con base en la verdad, a la verdad que Él les dio. Debían de tranquilizar su ansiedad. Debemos de tranquilizar a veces nuestra ansiedad. Debemos de tranquilizar ese temor que a veces tenemos. Hermanos, no vamos a experimentar el día del Señor. Por eso, en su frase, la frase que hace de conclusión, confirma que ellos estaban comprometidos con animarse. Dice, así como lo hacéis. ¿Qué frase, hermano? Pablo siempre, como pastor apasionado y fiel, procurando que su pueblo llegara a más y progresara más. Por eso tenemos que decir, y voy a ir concluyendo, todo miembro de la raza humana le espera una de estas dos posibilidades que hemos visto en esta mañana.
quienes tercamente permanezcan en la oscuridad espiritual, al final, como dice Mateo, serán echados a las tinieblas de fuera. Pero quienes llegan a la luz de la salvación, por medio de la fe en Jesucristo, van a participar de la herencia de los santos en luz. Por eso, hermanos, y van, aparte, el creyente va a vivir para siempre en la paciencia gloriosa de Dios, donde no habrá más noche, donde no hay necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, lo iluminará y reinará por los siglos. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, pues